Estos asesinatos se han realizado con la intención de aterrorizar a las fuerzas de seguridad y a la población, para que cedamos en la lucha frontal contra las pandillas y su régimen de terror. Pero fracasarán. No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de nuestro país. A estos criminales que creen que un gobierno democrático es un gobierno débil, les estamos demostrando con hechos contundentes que están fatalmente equivocados. Por eso he decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado, especialmente la de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, para actuar contra las pandillas y las maras e impedir sus acciones terroristas. Guatemala empezó el año con un estado de sitio, asesinatos indiscriminados de agentes de la Policía Nacional por los pandilleros y una crisis de seguridad que pone contra las cuerdas al gobierno. Bernardo Arévalo decretó el estado de sitio por 30 días, hace algo más de una semana, pero los orígenes de la crisis se remontan a meses y, si me apuran, a años atrás. La evolución y la sofisticación de las pandillas a lo largo de décadas han dado lugar a un estado criminal paralelo en el que los capos narcos hacen y deshacen, en ocasiones directamente desde las cárceles, sin control alguno por parte del Estado, en alianza con algunos de sus representantes. La estructura criminal de las maras tiene muchas cabezas, colaboradores dentro de las instituciones, alianzas internacionales, opera con total impunidad, pasa olímpicamente de la ley, siembra el miedo y lo utiliza como mecanismo de control social y político. Hay 3 pandillas principales en Guatemala: Barrio 18, Mara Salvatrucha y los denominados caraduras. Durante décadas han estado repartiéndose el control de buena parte del país más poblado de Centroamérica. El gobierno de Bernardo Arévalo hizo un amago de minar su poder a través de operativos policiales, distintas leyes y medidas sociales. Declaró a las maras organizaciones terroristas, exactamente como lo había hecho Estados Unidos poco antes, y decidió cambiar de cárceles a los líderes pandilleros. Lo hizo para evitar que sigan ejerciendo control territorial desde sus celdas y también para poner fin a las condiciones de hoteles de 5 estrellas en las que vivían los pandilleros presos. Y la venganza de las maras no se hizo esperar. 3 motines carcelarios simultáneos a los que siguieron asesinatos indiscriminados de agentes policiales por todo el país. A ver si el gobierno recapacitaba. Para entender la complejidad del entramado falta un dato más. Alías el Lobo, líder pandillero de Barrio 18, condenado a casi 200 años de prisión, es pareja de la sobrina de Sandra Torres, quien fuese candidata presidencial en las 3 últimas elecciones y es junto con la fiscal general del Estado, la principal opositora al gobierno de Arévalo, que tiene que gobernar en minoría, acorralado y con las manos atadas por el complejo pandillero político judicial que parece estar decidido a desestabilizarlo. ¿Qué sucede en Guatemala? ¿Tiene Arévalo alguna posibilidad contra las pandillas y contra el poder judicial que las instrumentaliza para disputar el control del país? ¿O en la base América Latina hablamos de Guatemala y un gobierno que enfrenta al poder real, el de las maras? Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Estado de sitio en Guatemala por 30 días después de una crisis brutal, motines carcelarios. ¿Qué sucede? ¿Por qué el gobierno de Arévalo, que asumió hace 2 años y que recibimos su asunción con tanta esperanza, no logra o aparentemente no logra tener el control del país?
Qué pregunta. Vamos a explicar lo que pasó ese fin de semana, esas 48 horas con tanta violencia, tantos muertos. ¿Por qué eso es un intento de desestabilización del gobierno y sobre todo con quiénes están aliadas las maras? ¿Qué poderes están moviéndose por detrás para intentar poner en jaque a Arévalo? Porque esto va más allá de las maras. Compañera, es la primera vez que hablamos de Guatemala. Entiendo que nos vas a explicar un poco la estructura mediática del país, ¿no? Sí, el ecosistema mediático guatemalteco nos sorprende, se parece a muchos otros. Y también vamos a hablar de la persecución a periodistas que hace la persona que tienes en la parte de atrás de la pantalla, la Porras. La Porras, ahora va a salir, ahí está. Bueno, y hoy también para analizar este asunto nos acompañará Jordán Rodas. Él es político, abogado y notario guatemalteco, fue procurador de los derechos humanos de Guatemala desde 2017 hasta 2022 y desde entonces, como tantos y tantos compañeros suyos, se encuentra en el exilio. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Una de las lecciones en estos años recientes en América Latina es que el gobierno no es igual al poder. Dicho de otra manera, llegar a ser presidente no significa automáticamente tener el poder o una parte sustancial del mismo. Algunos presidentes, de hecho, nunca llegan a tenerlo o a ejercerlo, mejor dicho, y son hackeados por otros poderes del Estado, por poderes económicos nacionales, criminales, fuerzas extranjeras, para poner algunos ejemplos. Otros, en cambio, logran concentrar esos poderes en un camino presidencialista, a veces marcado por cierto autoritarismo. Esta distinción entre gobierno y poder o poderes nos sirve para adentrarnos en el tema de hoy, Guatemala, y la situación que está atravesando el presidente Bernardo Arévalo. Recordemos brevemente, Arévalo ganó las elecciones en agosto de 2023 y logró asumir el 15 de enero de 2024, luego de 5 meses de pelea para poder sentarse en la silla presidencial en vista de los intentos de que no pudiera hacerlo. Intentos por parte de quién? Los poderes establecidos, en particular el Ministerio Público y su fiscal general María Consuelo Porras, principal enemiga de Arévalo y podríamos decir de la posibilidad democrática de Guatemala. Ya vamos a volver sobre la fiscal. El tema es que Arévalo cumplió 2 años como presidente este 14 de enero, rindió su mensaje llamando segunda cosecha ante el Congreso para así iniciar su segunda mitad de mandato que terminará en 2028. Y a los 3 días, solo 3 días de rendir las cuentas, más precisamente el 17 de enero, Arévalo, su gobierno sufrió lo que podríamos llamar el embate más duro que recibió desde que es presidente. Así es, y no es que estos 2 años hayan sido fáciles, porque nunca es fácil en Guatemala, pero el 17 detonó una crisis de gran escala con la toma de 3 cárceles en el país. Renovación 1, El Preventivo y Fray Janes 2. Una toma de 48 horas protagonizada centralmente por lo que se conocen como las maras, que son pandillas criminales famosas en Centroamérica. En el caso de Guatemala son principalmente 2, la llamada Mara Salvatrucha y la Barrio 18. En la toma de las prisiones intervino sobre todo la Mara Barrio 18. Un día después de haber comenzado los motines, el gobierno logró retomar el control de las cárceles con un operativo con policía militar y grupos de élites de la Policía Nacional Civil. El saldo, 2 guardias penitenciarios asesinados por los presos y 3 prisioneros muertos que habrían sido por ajustes internos. Pero la cosa no quedó ahí. La Mara Barrio 18 llevó la violencia fuera de los recintos y asesinó, escuchen bien, a 10 policías en las calles de Guatemala. Los mataron en emboscadas rápidas con pistolas y fusiles de asalto en un desafío no solo al gobierno, claro, sino a las propias fuerzas policiales para demostrar, siguiendo con lo que decía Marco al inicio, quién tiene el poder y quién puede poner en jaque pues a quién. Y Arévalo, el presidente, declaró en una locución el estado de sitio por 30 días, ratificado al día siguiente, el lunes 19 de enero, por el Congreso. Esa medida, según el decreto, implica, por ejemplo, que se permiten las detenciones o confinamientos sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público, impedir reuniones al aire libre o desplegar las fuerzas militares, además de las policiales. Y Arévalo, en su alocución en la que anunció el estado de sitio, planteó algo más que diría es tal vez lo más importante. Pero es importante que reconozcamos que nada de esto es casualidad. Ocurre justo cuando el avance del país para librar a las instituciones de las redes criminales que traficaban corrupción e impunidad rinde resultados claros.
Sabemos quiénes están detrás. Grupos que se benefician de la corrupción que crece en las sombras y que se niegan a que como país vivamos con transparencia y en justicia. Son las mafias político-criminales que se resisten y buscan infundir terror porque saben que este año Guatemala va a recuperar su sistema de justicia y están fracasando. Y quiero decirlo alto y claro, no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas. En el marco de la ley y con la espada de la justicia, los estamos poniendo de rodillas. Quienes están detrás de la violencia que sufrió el país son las mafias político-criminales. Y así pasamos de entender lo que pasó en Guatemala en esas 48 horas de terror de las maras como de un problema criminal a un problema político. Y entonces el abordaje pasa a ser otro. Ya no solo de las maras, su poder de fuego y sus exigencias. Lo que no quiere decir que no existan demandas particulares de las maras, como de traslados de presos de una cárcel a otra o de privilegios dentro de los recintos, por ejemplo. Sino que también y sobre todo el abordaje pasa a ser el de un problema político con actores de poder moviendo hilos en las sombras y entonces todo este episodio de violencia cargado de muertos pues toma otro sentido. Y acá entramos al corazón del asunto, porque efectivamente muchos coinciden en que las 48 horas de motines y sicariatos fueron para desestabilizar al gobierno de Arévalo en un año clave. ¿Por qué clave? Porque este año 2026 van a renovarse las autoridades de varios poderes del Estado, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, cuyo nuevo fiscal general debe asumir en el mes de mayo. Recuerden que les decía al inicio de la sección que el Ministerio Público fue quien quiso impedirle a Arévalo que asumiera como presidente una vez que ya había sido electo. Incluso en ese momento hubo grandes acampes del movimiento indígena frente al Ministerio Público para permitir que asumiera Arévalo. Entonces, en un año donde se van a modificar los poderes del Estado, que no se deciden por voto popular, ocurre un episodio de altísima violencia que busca debilitar y poner en jaque al gobierno. ¿Y cómo podría relacionarse esto con los hechos de violencia con estos poderes? Bueno, escuchemos unos segundos más al presidente Arévalo ahora en una entrevista que dio en la CNN. El ente encargado de hacer las investigaciones criminales en Guatemala es el Ministerio Público y el Ministerio Público evidentemente hay temas que no está investigando. El día de ayer vimos cómo a las 2 personas que se capturó en el marco de estos ataques contra los policías, uno de los cuales tenía un teléfono celular en donde estaba inclusive la coordinación de los ataques, cuál era el mecanismo que estaban usando, se llevó al juzgado de turno y el Ministerio Público se negó, no quiso ligarlos a delitos como asociación ilícita u otro tipo de delitos que pudieran llevar a una investigación de fondo en el marco de la legislación contra pandillas que hemos aprobado recientemente. Y los ligó a procesos y pidió exclusivamente que se los consignara por portación de armas y narcomenudeo, que son cuestiones menores. Teniendo en la mano, en el celular, la prueba de que estaban involucrados. Recapitulando, 2 de los detenidos por los asesinatos de policías que tenían las pruebas en los teléfonos fueron imputados solamente por portación de armas y narcomenudeo. En términos resumidos, el Ministerio Público estaría frenando las investigaciones y garantizando impunidad a los pandilleros, ¿cierto? Exacto, y no es un tema nuevo. Veamos, por ejemplo, esta denuncia de Juan Francisco Solórzano Fopa, abogado que trabajó en el Ministerio Público especializado en el tema de investigaciones de las maras, que así cuenta cómo funciona adentro el Ministerio Público para garantizar la impunidad. Yo he visto fiscales o ahora exfiscales que en este lapso de tiempo intentaron entrar, por ejemplo, y pidieron capturas o hacer allanamientos, detenían a criminales de estas estructuras, ya sea el Barrio 18, la MS o los Caradura, y la respuesta de la señora fue destituirlos. ¿Sí? Destituirlos.
Y les daba lo mismo, por ejemplo, si estaban o participaban con una agencia del FBI o con una agencia. Mentira, les daba exactamente lo mismo, los destituían. ¿Sí? Entonces eso ha causado que los fiscales hoy por hoy pues, no quieren pedir una orden de captura, pues. No quieren ir a agarrar a alguien medianamente importante por un caso de asesinato, por una estructura que se dedica al sicariato, al lavado, al robo agravado. La señora de la que habla, que impide las investigaciones de pandilleros, es Consuelo Porras, la fiscal general. Llevamos años hablando de esa señora, una figura central, porque si el Ministerio Público es el principal garante del statu quo en Guatemala, o sea, de los privilegios, la señora Porras es su máxima exponente. De hecho, Porras fue sancionada por Estados Unidos en 2022, o sea, bajo el gobierno de Joe Biden, por participación en hechos significativos de corrupción y se le prohibió la entrada al país. También la sancionó la Unión Europea y Canadá, y no solo a ella, sino a varios funcionarios del Ministerio Público. Claro, no quiere decir que porque Estados Unidos diga que alguien es corrupto sea, pero en este caso todas las vías confluyen en la misma conclusión. Porras está a la cabeza de lo que se conoce como el Pacto de Corruptos. ¿Qué es el llamado Pacto de Corruptos en Guatemala? Para decirlo de forma resumida, es una alianza donde confluyen políticos, empresarios, actores que fueron parte del genocidio que se llevó en el país en los años 80 y 90, integrantes del Poder Judicial que comparten negocios vinculados a la corrupción. Y el garante de esa impunidad del pacto es justamente el Ministerio Público y a su cabeza Porras. Y es, en consecuencia, ese ministerio el principal obstáculo para Arévalo, quien desde el inicio de su ascenso político se constituyó justamente como una figura con un discurso contra la corrupción en un contexto donde se daban grandes protestas contra los corruptos de los gobiernos anteriores, como el presidente Jimmy Morales entre 16 y 20 y Alejandro Giammattei de 2020 a 2024. ¿Y saben quién salió a defender a la fiscal Porras o la Porras el año pasado cuando Arévalo intentó sin éxito modificar la ley orgánica del Ministerio Público para poder removerla? Pues el fiscal general del Salvador, Rodolfo Delgado. Sí, el fiscal designado por la Asamblea Nacional controlada por Nayib Bukele, un presidente que, bueno, sí concretó y juntó a los poderes del Estado en sus manos. Eso es apoyo, ¿no? Bueno, qué apoyo el que te da el gobierno de Bukele. Recapitulemos lo que tenemos en esta crisis de Guatemala. Un gobierno encabezado por Arévalo que casi no pudo asumir por el bloqueo del Ministerio Público. Un gobierno que luego no tocó esos poderes constituidos porque no pudo, no supo o no quiso, y ya vamos a volver sobre eso. Y ahora hay una ofensiva desestabilizadora contra su gobierno por parte de esos poderes subterráneos que tienen una expresión en la fiscal general y vasos comunicantes con las maras a quienes, según varias denuncias, les garantizan la impunidad. Una ofensiva, decíamos, en el año en que se van a renovar 3 poderes del Estado y que es el año previo a las elecciones presidenciales. Una manera de intentar acorralar al gobierno de Arévalo en las negociaciones y bajarle la popularidad que ya se encuentra en declive con cerca de 60% de desaprobación según datos del Sid Gallup de finales de 2025. Allí se señala que la seguridad y el costo de vida son las áreas peor evaluadas, con 26 y 28% de aprobación respectivamente. La gran pregunta es, ¿qué hará Arévalo ante este contexto de crisis abierta por los motines carcelarios y asesinatos de policías? Bueno, hay una respuesta inmediata que tiene que ver con el estado de sitio y sus resultados. Según informó el gobierno, en la semana que lleva la medida se realizaron 211 allanamientos, 1.115 personas fueron detenidas, entre las cuales 39 integrantes de Barrio 18 y 5 de la Mara Salvatrucha. A esas políticas en medio de la crisis puede agregarse la reciente llamada Ley Antipandillas, aprobada a fines del año pasado, luego de una fuga de pandilleros de una cárcel. Una ley que declara a las maras como organizaciones terroristas, al igual que ya lo había hecho Estados Unidos, y endurece las penas y condiciones de reclusión para quienes son capturados. Esa sería una parte de la respuesta. Una respuesta en materia de legislación, poder policial y militar para combatir a las maras. Pero la otra pregunta, la principal, es ¿qué hacen en el cuadro general de los poderes del Estado económicos, de corrupción, que están detrás de la crisis de seguridad que se desató? ¿Qué hacer entre esos poderes? Bueno, acá llegamos al meollo de la cuestión que nos devuelve al inicio de la sección. Como decía, una cosa es el gobierno y otra el poder o los poderes que a veces, como en
este caso, pueden tener más capacidad de fuego que el propio gobierno. Y Arévalo, en sus 2 años como presidente, no trastocó ese orden, no utilizó el primer momento que le daba la legitimidad de ser presidente electo con más de 60% de los votos, ni la fuerza de haber contado con el respaldo del movimiento indígena movilizado para defenderlo y que pudiera asumir, o el hecho simbólico muy importante de ser hijo de Juan José Arévalo, el primer presidente democrático del país entre 1945 y 1951. Un presidente que gana con mucho respaldo social no hace grandes cambios en sus primeros meses y luego pierde apoyo. No sé por qué me suena de algún lado, digamos que de Argentina con Alberto Fernández o Chile con Gabriel Boric. Y vieron que siguió luego de cada uno de esos progresismos desilusionantes, ¿no? Un gobierno de ultraderecha. No es que tengamos la bola de cristal, pero algunas ecuaciones políticas se parecen bastante. Habrá que ver, claro, qué pasa en el caso de Guatemala. Y pueden ponerse atenuantes, si se quiere, que Arévalo ganó pasando por debajo del radar, que no tenía estructura lista para ocupar el cargo, el gobierno, que incluso logró asumir apoyado por el gobierno de Joe Biden, lo cual explica su política internacional tan pero tan pegadita a Washington con todo lo que eso conlleva. Y que hizo cosas, claro, en favor de áreas como educación o de salud. Pero por el momento, Arévalo se escribe como un presidente que intenta, pero no pudo, no puede, con un discurso republicano y ético, pero impotente para cambiar la realidad. En una época donde justamente dominan presidentes del signo inverso, sin miramientos republicanos, sin ética, como Bukele, Milei o Trump. ¿Cómo cambiar el statu quo sin ser Bukele, ni Milei ni Trump? Es la pregunta. Y claro, hacerlo en un sentido progresista. Eso tiene que responder Arévalo en estas semanas para lograr que la renovación de los poderes del Estado no sea a favor del pacto de los corruptos, sino de la transformación de Guatemala. Un pacto además que demostró, si el presidente está en lo cierto, como él lo denunció, ser capaz de amotinar 3 cárceles y asesinar a 10 policías en 48 horas. Una advertencia clara de quienes tienen poder en Guatemala contra el presidente. Gracias, compañero. Y en Guatemala hubo muchos problemas el fin de semana. Es nuestra frontera sur. No hablamos muy frecuentemente de esta frontera, pero no sé si hay alguna medida de parte del gobierno de México porque vamos a buscar al presidente Arévalo a ver si requiere algún apoyo de algún tipo. También vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo una situación difícil, aunque quede lejos, de todas maneras pues va a haber apoyo. Y en el caso de Guatemala, pues evidentemente con respeto a su soberanía y todo lo que se requiera, pero pues para poder saber si requiere pues alguna situación especial en nuestra frontera. Pero en la frontera mexicana se está reforzando algún tipo de medidas de seguridad. No en particular, no en particular. Compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Para sorpresa de nadie, en Guatemala existe una concentración de poder mediático donde 12 familias controlan los medios digitales y la televisión. Uno de los dueños es Gustavo Alejos, exministro prófugo por lavado de dinero, que fundó el canal de TV y la CACIF. ¿Te suena? CACIF me suena, el famoso comité empresarial más poderoso del país que, a juzgar por su interferencia en política, pues tiene más influencia que los partidos. El poder real en Guatemala. Y sí, pero antes, como este es nuestro primer programa sobre Guatemala, vamos a ver quiénes son los dueños de los principales medios guatemaltecos, porque ahí empieza todo. Prensa Libre, el periódico más influyente del país, pertenece a María Mercedes Girón de Blanc, quien se desempeña como presidenta del Consejo de Administración, y su nombre, junto al de su esposo Carl Peter Blanc, han sido revelados en investigaciones denominadas como Panama Papers, vinculados a las firmas offshore. Como ya sabrán, pero no está de más recordar, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó en 2016 los Panama Papers, una filtración que incluyó 11,5 millones de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Y allí han quedado pues al descubierto redes enteras de empresas, de personas públicas y políticos y hasta de narcotraficantes que utilizan empresas offshore con sede en Panamá para, por
ejemplo, evadir el pago de impuestos o la cosa más común, lavado de dinero. La más común de todas. Y según esta investigación, ahí se encuentra la directora de Prensa Libre, el periódico, como dije, más leído de Guatemala. El accionista minoritario de este medio durante mucho tiempo fue Mario López Estrada, el primer multimillonario guatemalteco, quien fue, porque ya murió, el hombre más rico de Guatemala y dueño de Tigo, oficialmente Comcel, la empresa de telecomunicaciones más grande del país que ofrece telefonía móvil, internet y televisión por cable. ¿Te suena? Digamos que un Salinas Pliego guatemalteco guardando las proporciones. Bueno, no le gusta publicar en Twitter, eso sí. Pero así como Salinas Pliego, a él también lo demandaron. La empresa sueca Millicom, a quien vendió Tigo, lo acusó de pagos indebidos a políticos guatemaltecos. El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló un sistema de sobornos a funcionarios del gobierno guatemalteco para asegurar leyes y beneficios regulatorios favorables a la compañía. Y durante el gobierno de Otto Pérez Molina, Prensa Libre recibió 4.5 millones de quetzales en contratos de publicidad estatal, de los cuales 36 millones fueron adjudicados sin licitación. Si consideramos la tasa de cambio promedio durante el gobierno de Otto Pérez Molina, del 2002 al 2015, que estaba cerca de los 7.8 quetzales por dólar, los millones de quetzales que Prensa Libre recibió equivalen a unos módicos 5.2 millones de dólares. Y como si la historia reciente de este periódico pues fuera poca, vamos a pasar al pasado. Prensa Libre fue fundada el 20 de agosto de 1955 y jugó un papel determinante en el derrocamiento de Jacobo Arbenz al adoptar una postura de oposición frontal y promover una narrativa anticomunista que legitimaba la intervención estadounidense. Esto al igual que los grandes medios brasileños en el golpe de 1964. Por ejemplo, vemos este titular de los años 50 que dice: Tácticas rojas en Guatemala, investigará Comisión de Estados Unidos. Y este otro que dice: error de Arbenz al querer desafiar la democracia de Estados Unidos, acarició la idea en América de repetir el caso Yugoslavia. Y en ese entonces el diario utilizó su plataforma para criticar duramente la reforma agraria y pintar al gobierno como una amenaza comunista, lo que generó el clima de opinión pública necesario para el éxito de la operación de la CIA. Aunque no fue un brazo directo de la agencia estadounidense, pues su línea editorial coincidió plenamente con los objetivos del golpe, sirviendo como el principal megáfono de las élites guatemaltecas que buscaban restaurar el orden previo a la Revolución de Octubre. O sea que el periódico más importante de Guatemala tiene un pasado golpista, pertenece a una familia con empresas en paraísos fiscales y su socio era multimillonario acusado de sobornar a políticos. Es correcto. Y no son los únicos, porque el segundo conglomerado mediático es Emisoras Unidas, con 57 estaciones de radio y 124 frecuencias que pertenecen a la familia Archila. El medio Plaza Pública documentó que el sobrino de los fundadores, Eric Archila, fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Archila fue acusado en el caso de la cooperacha de lavado de dinero, una estructura criminal que supuestamente recolectaba dinero ilícito de funcionarios para comprar regalos de lujo a la pareja presidencial. El conglomerado de Emisoras Unidas vinculados a Archila recibió 63 millones de quetzales en contratos gubernamentales. Tú ya sabes cómo se traduce de dólares a quetzales, ¿no? Más o menos. Quetzales a dólares, te lo tengo, aproximadamente 8.2 millones de dólares en 10 años y sus oficinas fueron allanadas como parte de las investigaciones de corrupción en ese periodo. Pero hay un caso todavía más escandaloso que quiero mencionar. El medio de investigación llamado Soy 502 documentó que Siglo XXI, otro periódico importante de Guatemala, tenía el 51% de sus acciones en manos de la vicepresidenta Roxana Valdetti y que a través de la empresa fantasma creada con dinero de un esquema de corrupción hizo dinero, y el edificio del periódico está actualmente embargado por investigaciones de lavado. Entonces, tenemos medios cuyos dueños tienen empresas offshore, ministros prófugos en la familia y periódicos literalmente comprados con dinero de la corrupción. Un lindo panorama. Sí, y ya entendiendo este ecosistema mediático guatemalteco tan particular, y esto es sarcasmo porque se parece a muchos otros en Latinoamérica y el mundo, vamos a ver cómo construyen la imagen de incapacidad del gobierno de Arévalo. Empecemos con las columnistas. En noviembre del 2024, la columnista Brenda Sanchinelli escribió en Prensa Libre que la
incapacidad de articular un plan claro de gobernabilidad ha dejado al país estancado y que su mandato será recordado como uno de los más improductivos en la historia reciente. La columna llega a exigir la renuncia del presidente usando las palabras como fracaso, parálisis e improvisación. Les cuento que Sancinelli es gerente general de Consultores en Imagen, una empresa de consultoría de imagen pública, y tiene un historial político muy claro. En el 2007 escribió una carta de apoyo a Otto Pérez Molina antes de las elecciones, confesando después que su derrota fue un durísimo golpe. Y hoy su orientación ideológica actual es buquelista, como en Centroamérica. ¿Buquelista en qué sentido? Exactamente, explícanos, por favor. En octubre del 2025, Sancinelli escribió textualmente en Prensa Libre: Guatemala puede y debe aprender de esa experiencia, solicitar asesoría técnica al gobierno de Guatemala para diseñar una prisión de máxima seguridad similar. No sería un acto de imitación, sino de inteligencia estratégica. Elogió al CECOT y a la política de mano dura, afirmando que en noviembre del 2024 incluso llegó a pedir la renuncia de Arévalo. Pero, Estefanía, una columnista puede perfectamente tener sus opiniones políticas. Eso no es ninguna prueba de coordinación con ningún poder. Hay más voces que repitan el mismo mensaje desde las mismas páginas, ¿no? Sí, las hay, y con vínculos institucionales mucho más concretos. María del Carmen Aceña escribe la columna Conciencia en Prensa Libre como experta de seguridad, donde ha comparado a Arévalo con Maduro. Lo ha insinuado como comunista y lo ha criticado por falta de mano dura. Pero su perfil va mucho más allá de ser opinadora. Fue ministra de Educación en el gobierno de Oscar Berger y fue presidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el CIEN. Actualmente es vicepresidenta de ese mismo think tank y es directora del área de seguridad ciudadana. O sea, que no es una columnista cualquiera independiente que opina sobre política pública o seguridad. Es una exfuncionaria y directiva de un think tank empresarial que tiene una agenda específica sobre seguridad. Y que es exactamente el CIEN, porque ese nombre aparece citado constantemente en las notas sobre seguridad como si fuera pues una fuente neutral de análisis confiable, ¿no? El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales fue fundado entre 1981 y 1983 como una entidad privada sin fines de lucro. Ellos mismos se definen como una institución política, pero no partidista, cuya misión es marcar el rumbo de la política pública neoliberal, orientando a los tomadores de decisiones por medio de propuestas técnicas. Pero lo interesante es quién los está financiando, y es el Center for International Private Enterprise de Washington, que está afiliado a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y al sector empresarial guatemalteco, que no detallan públicamente cómo es ese vínculo. O sea que cuando Prensa Libre cita al CIEN como fuente experta en seguridad, está citando a un think tank financiado por el empresario estadounidense y guatemalteco que tiene a una de sus columnistas como directiva. Es como si el árbitro fuera socio del equipo. A veces pasa. Bien, compañera, pero estos vínculos mediáticos, ¿cómo se traducen en las coberturas concretas durante la crisis de enero de 2026? Vamos a eso. Sabemos, como dijo Marco, que el 17 y el 18 de enero del 2026 hubo motines coordinados en 3 cárceles. Y así informaron los medios. Prensa Libre. Bernardo Arévalo dice que los motines en cárceles son una forma de expresión y protesta de los reos por traslados. Un titular que se leyó y que deja ver a Arévalo como un progre que no tiene mano dura, como otros presidentes. Pero lo que pasó desapercibido por los medios tradicionales es que el Ministerio Público de Consuelo Porras protegía activamente a los criminales. La agencia de noticias Ocote documentó el caso de Harold Salguero Morales, alias Liro Rebelde, un pandillero de 19 años capturado armado la noche de los ataques. En su teléfono encontraron videos destruyendo evidencia, grabaciones de audio vinculado al ataque en Bárcenas, donde murieron policías, y mensajes conectándolo con la coordinación de los asesinatos. Cuando el juez le pregunta su profesión, el tipo le respondió textualmente: pandillas. No más evidencias, ¿no, señor juez? Este caso es justamente el que mostraba en mi sección con la denuncia que hacía Arévalo. ¿Y cuáles fueron finalmente los cargos que le imputaron? El Ministerio Público de la Fiscalía solicitó únicamente cargos por portación ilegal de armas de fuego y promoción y estímulo a la drogadicción. No fue acusado de asesinato ni de terrorismo. El exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien tuvo que huir al exilio por persecución de Porras, declaró que las acusaciones del MP en esta audiencia hacían evidente que no se realizó ninguna investigación. Pero las críticas a la fiscal, estas no las van a encontrar en columnas de opinión y tampoco en la información que aparece en los medios corporativos. Si el Ministerio Público no investiga crímenes comunes ni homicidios de policía, ¿a qué dedica sus recursos? Buena pregunta. Ha presentado
seguir periodistas, fiscales anticorrupción y adversarios políticos. Mientras 118 personas acusadas de corrupción fueron beneficiadas con cierres de casos, más de 100 críticos del sistema judicial fueron forzados al exilio y decenas encarcelados. El periodista José Rubén Zamora, fundador del medio de investigación El Periódico, lleva más de 800 días preso y fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Zamora fue arrestado en julio del 2022, apenas días después de publicar la investigación sobre la corrupción del presidente Yamatei. El periódico, su periódico, tuvo que cerrar operaciones en el 2023 con las cuentas bancarias congeladas y 9 periodistas criminalizados y 6 forzados al exilio. Pero, Estefanía, hay un actor que aparece constantemente cuando se habla de la defensa de Porras y de los ataques contra periodistas y operadores de la justicia, un tal Ricardo Méndez Ruiz. ¿Quién es exactamente? Bueno, Ricardo Méndez Ruiz es el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, una organización que ha sido documentada por medios como Wikileaks como el brazo legal del ataque a periodistas y fiscales anticorrupción. La investigación con criterio lo describe como el francotirador de los referentes de la lucha anticorrupción en Guatemala. Y Méndez Ruiz ha sido querellante en al menos 25 procesos judiciales contra periodistas y operadores de justicia. Y el personaje no se esconde. En su perfil de X se autodescribe como activista de ultraderecha. Qué buen activismo, ¿no? Hoy vengo a contarles el ecosistema mediático de Guatemala, pero también que las organizaciones internacionales de libertad de prensa han documentado sistemáticamente el deterioro de las condiciones para ejercer periodismo en ese país. Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, publicaron en enero de 2025 que el progreso en el primer año del presidente Arévalo es socavado por amenazas a la libertad de prensa, destacando el caso Zamora, precisamente porque el gobierno de Arévalo aún mantiene a la fiscal, aunque no lo quiera, pero ahí sigue. Guatemala es un caso de estudio sobre cómo la concentración mediática en manos de las élites económicas impide que se informe sobre lo que importa, como los casos de corrupción del sistema judicial. El encarcelamiento de periodistas envía un mensaje claro: aquí manda alguien y no es el presidente. Y mientras tanto, la fiscal, sancionada por medio mundo, sigue en su cargo, protegida por un ecosistema mediático que no se atreve a criticarla porque depende de los mismos intereses económicos que ella protege. Gracias, compañera. Por un lado, estoy muy satisfecho por la labor que han realizado las fuerzas de seguridad del Estado, pero al mismo tiempo estoy muy dolido por la muerte de 7 agentes de la Policía Nacional Civil que han sido atacados cobardemente por estos terroristas en una respuesta a las acciones que el Estado de Guatemala está realizando en contra de ellos. Como lo he dicho, o como lo dije el día de ayer, no estoy dispuesto como ministro de Gobernación ni a pactar, ni a retornarle sus privilegios, ni a conceder ningún tipo de consideración para que esta situación deje de producirse. Sin embargo, nosotros hoy no estamos pensando en réditos políticos, no estamos pensando en el desgaste que esto nos pudiera causar, estamos pensando en qué es lo correcto para nuestro país. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. En medio de la crisis, el aumento de la violencia que atraviesa Guatemala, semanas atrás nos llegaba una información extraña. La Corporación del Desafío del Milenio eligió a Bolivia, Ecuador y también a Guatemala como elegibles para desarrollar un programa compacto y umbral. ¿De qué se trata esta corporación con nombre de Iglesia Mormona y lenguaje tecnocrático? Es un instrumento utilizado por Estados Unidos para intervenir en países de bajos ingresos, al igual que la USAID es una herramienta para ejercer el poder blando. Fue creada por el Congreso de Estados Unidos en enero de 2004 durante la presidencia de George Bush. Es una corporación estatal que se financia con fondos públicos y es encabezada por el secretario de Estado o por quien él designe. En su página nos cuenta que la Corporación del Desafío del Milenio se asocia con los países más pobres del mundo. Este es un requisito indispensable para ser alcanzado por su bondad. Hay que ser muy pobre para acceder a sus programas. Además,
Además, hay que estar comprometido con una gobernanza justa y con la libertad económica. Y traduzco desde el lenguaje de la diplomacia al lenguaje cínico. Hay que ser pobre y además estar resignado. Invertir en países bien gobernados, nos cuenta la corporación, es la forma más eficaz de utilizar los fondos para el desarrollo e incentiva la reforma incluso antes de que un país sea seleccionado para colaborar. Y sigue, las inversiones de la corporación promueven la estabilidad y la prosperidad en los países socios, a la vez que promueven, y aquí está la clave, los intereses de Estados Unidos. Con proyectos rentables y transparentes, la corporación garantiza que el dinero de los contribuyentes estadounidenses se invierta adecuadamente y se destine a países que comparten nuestros valores, cierro comillas. Esta corporación del desafío del milenio clasifica a los países pobres según su desempeño a partir de un sistema de 20 indicadores supuestamente cuantitativos como la transparencia, la libertad económica, la lucha contra la corrupción, el Estado de Derecho, libertad de prensa, los derechos civiles y fomentar la libertad económica. En pantalla vemos la evaluación de Cabo Verde, por ejemplo. La corporación arma estos cuadritos y los va llenando con los datos que le da la gana, básicamente. Así de serio es todo esto. Y los países que califican como elegibles se les otorga financiamiento para llevar adelante un proyecto. Las subvenciones están destinadas, y cito literalmente, a crear un entorno propicio para la inversión del sector privado. O sea, el financiamiento por parte de la corporación es el paso previo al desembarco de las transnacionales estadounidenses. La corporación también nos cuenta que su bondad está dirigida a financiar proyectos que mejoren el suministro de electricidad para que las empresas puedan operar y los estudiantes puedan estudiar al anochecer. Qué románticos, estudiantes que leen a la luz de una velita. También nos cuentan que trabajan para garantizar el suministro de agua potable y que las mujeres no tengamos que caminar largas distancias. ¿Será que solo las mujeres tomamos agüita? En más de 20 años de existencia, la Corporación del Desafío del Milenio invirtió $17.000 millones en programas, menos de la mitad de lo que paga el ICE en perseguir inmigrantes en un solo año. Sí, en que estos muchachos que ven en pantalla sigan operando sin escatimar los gastos. Se ve que los estudiantes que leen a la luz de una velita y las mujeres que caminamos vaya a saber cuánto para tomar un poquito de agua, pues no somos tan prioritarias. La corporación otorga dos tipos de subvenciones distintas, lo que llama programas compactos, que pueden ser de hasta $500 millones con una duración de 5 años y que están dirigidos a desarrollar infraestructuras tales como puertos, carreteras o sistemas eléctricos. Otra vía de financiamiento son los programas umbral, más pequeños, que están destinados a países que no cumplen con todos los requisitos. El objetivo de este programa es que a través de su ejecución el país pueda cumplir y se haga elegible para un programa mayor. ¿Qué diferencia hay entre el financiamiento que entrega esta corporación y el de otros organismos similares? La principal es que las condiciones se deben cumplir antes de recibir los fondos. Primero haces lo que te digo, luego te financio. Además, se compromete a garantizar que el pueblo estadounidense obtenga un buen retorno de su inversión. La ventaja de este mecanismo para Estados Unidos es que los países se deben alinear con los requisitos que vienen de Washington antes de recibir el primer dólar. Los que quieran acceder al programa compiten entre sí para hacerse elegibles, se alinean con las órdenes que vienen del norte y lo hacen gratuitamente, porque puede ocurrir que no sean elegidos, mala suerte. Los fondos que otorgan no son préstamos, sino subvenciones con un plazo de ejecución preestablecido. El punto central es que los proyectos quedan bajo la supervisión de la corporación, aún por encima, esto es importante, de la legislación local. Los programas están diseñados para apoyar reformas de políticas públicas e institucionales que favorezcan los intereses de las empresas, como no estadounidenses. A lo largo de su trayectoria, la corporación ha financiado principalmente a países africanos y luego a latinoamericanos y asiáticos. En 2025, los elegidos fueron Liberia, Albania y las Islas Fiji y las Islas Tonga, dos pequeños archipiélagos del Océano Pacífico ubicados cerca de Australia. Para este 2026, alineado con las prioridades geopolíticas de la administración Trump y su pretensión de dominar América Latina, la corporación eligió a 3 países del continente: Ecuador, Bolivia y Guatemala. El subsecretario de Estado, Christopher Landau, es actualmente quien preside esta corporación. Allí lo ven paseando por La Paz y tomándose la típica fotito de turista gringo. Seguro que tiene una bermuda color caqui. Luego del anuncio de los países elegidos, Landau declaró que las elecciones de hoy subrayan las oportunidades de profundizar nuestras alianzas más cerca de casa y de fortalecer la capacidad para fomentar el crecimiento económico y bla, 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 bla. Y aquí viene lo importante.
importante. También, abro comillas, ofrecer beneficios significativos al sector privado de Estados Unidos. Landau agregó que espera seguir consolidando una sólida presencia en el hemisferio occidental para alcanzar nuestros objetivos compartidos y generar resultados concretos para el pueblo estadounidense, así como para los pueblos de Ecuador, Bolivia y Guatemala, dijo textual. ¿Cuáles fueron los motivos verdaderos para elegir a estos tres países? Si nos guiamos por los indicadores publicados por la propia corporación, ninguno de los tres países hubiera clasificado como elegible. En el caso de Ecuador, como venimos siguiendo en la base, su elección se debe al alineamiento irrestricto de Daniel Noboa con Donald Trump. En lo que se refiere a Bolivia, el objetivo será empujar al gobierno de Rodrigo Paz Pereira, que recién asumió, a desmantelar la estructura jurídica e institucional creada durante los gobiernos de Evo Morales y Álvaro García Linera. Vamos a decirlo en lenguaje tecnocrático de estas instituciones. Lo que buscan es crear un clima propicio para las inversiones. Propicio para los inversores y malo para los pueblos. En el caso de Guatemala, su elección se debe al éxito obtenido con un programa anterior y al compromiso de su gobierno con la modernización económica y la mejora del entorno empresarial. En resumidas cuentas, la política de Estados Unidos en esta etapa histórica hacia Latinoamérica tiene dos vectores. Uno adquiere la forma de unos pocos dólar billete y está dirigido a los países más dóciles, y la segunda forma tiene una ventaja. Los dólares son mucho más abundantes, pero tienen un problema también. Llegan en forma de tomahawk. En los dos casos se busca lo mismo: negocios para las empresas gringas y recursos naturales para cargar en los barcos. Ustedes eligen la forma que les compensa más. Fíjese que la verdad lamentable lo que está sucediendo aquí en cómo amanece la ciudad de Guatemala. Es muy lamentable porque lastimosamente yo me estaba enterando de las noticias ahorita temprano en donde varios policías han muerto, y es parte de, yo lo enlazo primeramente con lo que sucedió el día de ayer en las cárceles, con los motines que hicieron específicamente los reos del barrio 18, ¿verdad? Más que todo son, según dice el presidente del país, que son terroristas. Entonces pero así de que yo sé, sería terroristas que más que han hecho el ataque armado en diferentes puntos del país, ¿verdad? Sinceramente, ahorita estaba crítico la situación por la inseguridad del país. Entonces, no sé qué va a proceder el presidente. Y hoy nos acompaña Jordán Rodas, es político, abogado guatemalteco. Él fue procurador de los derechos humanos de Guatemala durante 5 años hasta el año 2022, en el que se tuvo que exiliar, y ahí sigue en el exilio. Jordán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Sina. Un honor estar con la base América Latina, con voces tan calificadas. Y qué bueno que le estén dando ustedes la importancia que la región se merece. Un honor estar con ustedes. Jordán, esta crisis de gobernabilidad que parece tener Guatemala en estos meses, ¿a qué se debe? ¿Cuánto recorrido tiene en tu opinión? Y sobre todo, ¿puede resolverse? Bueno, es una crisis que no tiene solo una causa, es multicausal, ¿verdad? Lo más fácil sería decir mano dura, y no es la solución. Ha sido un abandono también de políticas sociales, no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, que ha acumulado también más desigualdad. Recordemos que Guatemala es un país muy rico, pues afortunadamente concentrado en pocas manos. Eso ha forzado a miles de guatemaltecos, casi 4 millones viven en Estados Unidos, que con su trabajo sostienen la economía, representan más del 20% equivalente al Producto Interno Bruto, y entonces esa desigualdad existente pues hace que los jóvenes no tengan oportunidades educativas, de recreación, y muchos de ellos, no es justificación, pero paran delinquiendo. Eso sí, ha sido muy poroso el sistema de justicia, no ha sido capaz de aplicar con toda firmeza y determinación las leyes en su momento. La justicia está hoy muy corrompida, sigue, y no es un secreto a voces que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, igual que distintos fiscales y jueces, tienen prohibido ingresar a Europa, a Estados Unidos, han sido castigados como autores
poco democráticos, y en ese escenario pues es muy difícil aspirar a que haya seguridad en el país. Por esa razón es clave las elecciones de fiscal general, de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, también de Tribunal Supremo Electoral, que va a regir los 2 próximos procesos electorales, pero sí el sistema ha venido acumulando una podredumbre, que no ha habido una visión de entrar a los problemas estructurales del país: la desigualdad, el racismo, la discriminación y la corrupción. Jordán, muchas gracias por estar en la base América Latina. Acá hablábamos de lo que se conoce como el pacto de corrupción. ¿Podrías explicarnos qué es, cómo opera y cuál es el rol que tiene ahí el Ministerio Público? Bueno, es un actor que ha sido complaciente y ha favorecido a los principales artífices. Que el pacto corrupto es un conglomerado de empresarios inescrupulosos que han visto a Guatemala como su finca, también de políticos corruptos que se han puesto de acuerdo para medrar del presupuesto público, y también de funcionarios de distintos gobiernos que han visto que Guatemala pues se puede hacer de todo y que no pasa nada, que hay una gran impunidad. Esa es la coalición del pacto corruptos, que hoy por hoy se vieron sorprendidos por un triunfo que no esperaba nadie, ni un analista, de un Bernardo Arévalo, una persona que hoy sigo creyendo que es un funcionario honesto, pero que tiene que hacer un alto en el camino ahorita que está cumpliendo 2 años, y revisar sus alianzas, sobre todo fortalecerlas con los pueblos originarios, para que fue lo que juntamente con la comunidad internacional hicieron posible que asumiera. Entonces el pacto corrupto es decir, los que están cómodos con el status quo, y por eso ellos quisieran que la justicia siguiera a su merced, porque es una justicia de la carta básicamente. Jordán, gusto en saludarte. Cuando Arévalo llegó a la presidencia había muchas expectativas. Una de esas era que se acabaran por lo menos los exilios. ¿Por qué no sucedió esto? Y de paso, ¿qué balancearías de la gestión del presidente Arévalo? Bueno, es una pregunta que nos hacemos los propios exiliados, que teníamos una expectativa de un exilio digno y de un regreso que ya se fuera dando en condiciones. Pero yo pienso que a él le ha faltado tener una política para los exiliados. Ya lo dijo la Comisión Interamericana, se lo recomendó igual el alto comisionado. Entonces un poco de empatía de él y su equipo para implementar, porque si no el tiempo se va rápido, ya quedan 2 años, el otro año ya van a haber elecciones y se acaba el periodo. Entonces él mencionó de oficio, sin que nadie se lo preguntara, que los exiliados iban a jugar un papel importante, asesorándolo. No yo, pero hay operadores de justicia importantes, como exfiscales, exjueces, magistrados, que tendrían una gran capacidad de ahorita estar delineando una estrategia de seguridad, de justicia, de cómo recuperar. Yo tengo mis dudas, ojalá que salgan bien estas elecciones de segundo término, pero la Constitución Política de la República, que es el pacto social que está vigente de 1986, ya no está de acuerdo a los nuevos tiempos. Porque los acuerdos de paz que se firmaron ya hace 30 años mandaban una reforma constitucional. Esta constitución fue a espaldas de los partidos de izquierda, porque estaban prohibidos en aquel entonces. Entonces, en su momento no podemos esperar resultados distintos si la Constitución sigue siendo la misma. Habría que entrar al problema de fondo, porque las comisiones de postulación han sido corrompidas. Es más, muchas universidades se crean solamente para tener injerencia en la toma de decisiones de qué candidatos para puestos de decisión popular van a tomar. Entonces, pues falta una revisión profunda, y Bernardo está a tiempo. Yo quiero ser optimista, y sobre todo que los exiliados vayamos viendo que él tiene empatía por nosotros, porque a veces da la percepción que sectores conservadores pues le hablan al oído y le da la impresión que como si un exiliado tuviera lepra. No, somos personas que hicimos bien nuestro trabajo, que no nos arrepentimos de lo que hicimos y quisiéramos aportar a Guatemala dentro, cuando sea posible y las condiciones sean de un debido proceso, de una justicia digna. Imagínense, yo tengo una orden de prisión, que es una medalla para mí por haber sido aspirante a la rectoría de la única universidad pública, la Universidad de San Carlos, que tienen hoy por ese fraude a Walter Mazariegos, un autor corrupto, poco democrático, castigado también como rector y presidiendo la comisión de postulación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vaya paradoja. Y así podemos ir dando
datos, el Procurador de Derechos Humanos, que ha sido un adorno, hoy se postula para magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces van reciclando, van cambiando los puestos para seguir medrando y haciendo más de lo mismo para sus patronos, que son básicamente las fuerzas oscuras del país. Jordán, una última pregunta por nuestra parte. Se vienen las elecciones en las que aparentemente se van a renovar los 3 poderes del Estado y una se pregunta, ¿había alguna herramienta para cambiar a la fiscal que estorbó la juramentación con todas sus fuerzas del propio Bernardo Arévalo? ¿Qué necesidad hubo de aguantar a esta señora durante 2 años, una señora sancionada por doquier, para que finalmente, quien podía habérselo imaginado, le montasen una crisis de gobernabilidad? Digo, ¿tenía algún mecanismo Arévalo para no tenerla a su lado, digamos? Sí, yo estoy claro en eso, Ina. Yo soy profesor de Derecho Constitucional titular y lo primero que le enseñamos a nuestros estudiantes es la pirámide de Kelsen, la jerarquía normativa. En el primer escalón, las normas constitucionales, luego las normas ordinarias, después las reglamentarias y después las leyes particulares. La Constitución política no pide ninguna sentencia firme en contra de la fiscal para destituirla. Una ley ordinaria de menor jerarquía que modificaron la ley del Ministerio Público sí pide esa sentencia, pero ¿qué prevalece? ¿La Constitución o la ley ordinaria? Pero ahí el presidente Bernardo optó por una estrategia bastante cauta, demasiado para mi gusto, que dijo, mejor no la despido porque si no me van a poner alguna acción legal. Él, para mí, lo hubiera hecho el 15 de enero, con el respaldo de los pueblos originarios y autoridades ancestrales que estaban en las calles, la comunidad internacional aún presente. Por cierto, las autoridades ancestrales han sido las más castigadas en esta reprimenda contra los que defendieron la democracia. 3 de ellos siguen guardando prisión por defender la democracia, están acusados de terrorismo. Ese es el sistema de justicia que nos tiene de rodillas. La Procuraduría General de la Nación tiene la posibilidad de ser querellantes en procesos y pedir, al igual que el Ministerio Público, para que se cumpla el debido proceso y el Estado de Derecho. Es cuestión de criterios, como todo es la interpretación del derecho, pero hay quienes apostamos a que sí tuvo la oportunidad. Él se apostó por reformar la ley del Ministerio Público, no lo consiguió, el Congreso no es mayoritario. Para unas cosas, cuando hay presupuesto por medio, sí logran ponerse de acuerdo, para esto no han logrado. También, lamentablemente, hay que reconocer que el movimiento Partido Semilla se dividió, lo cancelaron, unos optaron por recuperarlo, ahora surgió Raíces, pero al final yo pienso que debe prevalecer la madurez, desinflar los egos un poco y pensar en una Guatemala mejor, porque se corre el gran riesgo que el péndulo venga con mucha fuerza del otro lado y ahí los pocos esfuerzos que se están concretizando paulatinamente, y ojalá los veamos con más fuerza estos 2 años, va a hacer que se vengan abajo. Jordán, muchísimas gracias por tu análisis y te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. Muchas gracias, un abrazo, saludos a la distancia, cuídense mucho. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube La Base América Latina, también hacerse socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que les dejamos en pantalla, y si nos prefieren escuchar, les dejamos otro QR que les lleva a Spotify, a nuestra lista de reproducción. Nos vamos a ver aquí a las 7 horas chilanga mañana. Hasta pronto.